Entonces es muy importante que nosotros logremos pasar este tipo de ordenanzas, no solo en el condado de Miami, en todo el estado. Yo diría, esto tiene que ir pronto a la Corte Federal de la Florida, porque solo un 30% de los estados en Estados Unidos prohíben este tipo de terapia y tenemos que lograrlo en 100% del país. No olvidemos que tanto la Asociación de Psiquiatría del país, la de Psicología, la de Pediatría y ahora también la de los trabajadores sociales está totalmente en contra de este tipo de cosas. Pastor, ¿está usted de acuerdo con esto? Lo que dice. Como padre y abuelo, no. Porque el gobierno no puede quitarle a los padres la responsabilidad que tienen de criar a sus hijos hasta que tengan mayoría de edad. Y eso es lo que esta ordenanza está tratando. No darle al padre o a los adultos la capacidad o la oportunidad de orientar a sus hijos según sus principios y sus valores. Lo que pasa es que están tratando de arreglar algo que no está roto. Entonces ahí es el problema. A mí a la próxima pregunta. Primero hago la de los críticos de esta ordenanza que dicen, bueno, le quita el poder a los padres. Ahora voy a la otra parte de los que están a favor de la ordenanza, que dicen lo que explicó la señora aquí, que de acuerdo a diferentes instituciones profesionales no ha funcionado y además lo que provoca es intentos de suicidio, depresión, abuso de sustancias como drogas y demás. ¿Qué tiene que decir usted entonces? Bueno, yo creo que para tomar el valor de las estadísticas que ella ha citado, deberíamos de tener un estudio tanto del lado que ella presenta como del lado de jóvenes que se iniciaron en un estilo de vida en su mismo sexo y aumentaron las posibilidades de que ese joven se deprimiera, se involucrara en las drogas y algunos se suicidaran, porque después que entraron en ese estilo de vida no lo asimilaron, no pudieron vivirlo con la intención que de un principio ellos creían que podían vivir. Entonces es una cuestión de traer estadística tanto del lado que ella presenta como del lado que existen reales, ¿no? Yo llevo 25 años atendiendo situaciones de familia y en más de un caso me ha tocado atender jóvenes que fueron abusados de niños, por ejemplo, por un adulto familiar y terminaron a los 14 o 15 años envueltos en consumo de drogas, que algunos de ellos lo han arrastrado por 20 o 30 años. O sea, creo que cuando una persona es adulta y tiene mayoría de edad según las leyes de este país, la persona es responsable de sus actos, pero un menor de edad no. Y el gobierno tiene leyes que obligan a los padres a ser responsables, por ejemplo, con la educación de sus hijos, con la salud física y mental de sus hijos, con la alimentación de sus hijos, con la protección de sus hijos. Esta ordenanza, aunque ella plantea que no, en el inciso número 2 está diciendo que ningún adulto, ni padres, ni abuelos, ni tíos, ni profesionales, ni sacerdotes, ni rabinos, ni pastores pueden motivar a un joven que tenga alguna duda de su identidad sexual a que reflexione sobre su verdadero género. Pero la terapia no atiende a las personas que tienen dudas. Más bien la terapia, por lo general, se meten a niños menores, obligados, bien sea por las creencias de sus padres o por directivas de la organización religiosa a la que pertenecen. Y creo que hay que dar, primero que todo, las estadísticas que nosotros utilizamos es de una agencia que se llama MAP, que es una de las más respetadas mundialmente con este tipo de cosas de estudio. Segundo, cuando nosotros decimos que el niño tiene dudas, eso ya también está demostrado que es equivocado. La Asociación de Psiquiatría ya hace más de 30 años definió que la orientación sexual y la orientación de género son identidades de cada persona con la que uno nace. Por ende, no hay que cambiarla, no hay que ajustarla, no hay que tomarla mal. Yo creo que como madre, como padre, todos nos recordamos lo difícil que fue ser un joven, o la infancia, o la primera novia, o el primer novio. Entonces, si a esa etapa tan difícil de la vida le agregamos la presión de cambiarte a quien tú no eres, creamos un problema grave en el niño. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos los ojos claros y mañana decimos que si usted reza o si usted va a esta terapia, va a conseguir los ojos oscuros. No, se va a poner un lente de contacto, va a tener los ojos oscuros un rato, se le va a infectar el ojo, después se quita el lente oscuro y sigue teniendo sus ojos azules. No hay manera de cambiarlo. Que no hay manera, ¿cree usted entonces que hay terapias que sí pueden cambiar o han cambiado a personas? Yo creo que lo básico es el hogar.
la familia, los valores de la familia, los valores morales, los valores espirituales, los valores cívicos. Yo creo que donde hemos fallado la sociedad en general es en la familia. Le responsabilizamos a las diferentes organizaciones que promueven las agendas que le dan privilegios a los grupos gays, pero creo que hay una responsabilidad familiar que nosotros tenemos que asumir. Nosotros los padres tenemos delante de Dios y delante de la sociedad la responsabilidad de formar el carácter de nuestros hijos. Y yo creo que si un hijo mío, yo tengo 5 hijos, si uno de mis 5 hijos en algún momento antes de su mayoría de edad hubieran planteado algún tipo de conducta o de pensamiento, yo creo que la primera persona a quien ellos debieron de haberse dirigido es a sus padres. Si nosotros aprobamos esa ordenanza, no van a poder venir a hablar con los padres. Los padres no van a tener autoridad para guiar a sus hijos hasta los 18 años. Después de los 18 años, ellos van a tomar responsabilidad de su vida. Muchos jóvenes después de los 18 años se van de la casa, se van a estudiar a las universidades o se independizan de la autoridad de los padres. Así que los hijos siempre pueden ir a sus padres. Esta ordenanza no va a interferir ese proceso. Esta ordenanza dice lo que va a interferir es que no le hagamos un daño irreparable. ¿Pero cuál sería un daño? ¿Pero cuál sería un daño? Por ejemplo, si este tipo de tratamiento está demostrado que aumenta un 8% el suicidio, que mayor daño pero que el un hijo consejo que se de un le padre, suicida a un perdóname, el padre. consejo de un padre no es un tratamiento. No, estamos hablando, yo estoy de acuerdo con usted Ya. que el seno familiar es importante, el establecer la escala de valores en familia es importante, pero también es importante educarse. Claro. Y educarse sobre lo mejor para la salud de tu hijo. Claro. Absolutamente. Todas las organizaciones, todas las cifras dicen que esta terapia en particular es muy dañina y la debemos evitar. Pero aquí lo que hay es, aquí hay 2 argumentos de quienes están a favor de la ordenanza y quienes están en contra. Y los 2 argumentos quizás pues son válidos. Los que están en contra de la ordenanza dicen: mi niño o mi niña no es un adulto. El Estado no debe de tener la jurisdicción sobre mi niño o mi niña. Soy yo quien decido, porque es un menor de edad, si lo debo de llevar o no a este tipo de terapia. Por otro lado, están los que están a favor de la ordenanza que dicen: estas terapias no funcionan y conducen quizás al suicidio, a confundir más al niño. Entonces, esto es como casi un callejón sin salida. Si me permite interrumpirle, yo lo veo diferente. Ambos lados tienen su razón, ¿no? Yo no lo veo de 2 lados, yo lo veo muy sencillo. Esta terapia es dañina, hay que prohibirla. Y hay que dejar todas las demás opciones abiertas de un terapista, un psicólogo, un padre, una familia, una iglesia que se involucre en la crianza del niño, sin pasar por una terapia que ya definitivamente se sabe. Es como cuando prohibimos la lobotomía. Entonces lo que usted está diciendo es, para entenderla mejor, usted está diciendo que donde está aquí el problema es en la terapia en sí, no en que un sacerdote, un pastor o un psicólogo vaya a conversar con Yo creo que todos tenemos derecho de atender la salud mental de nuestros hijos como mejor pensemos. Sin embargo, no debemos recurrir a herramientas que ya se sabe que hacen daño. ¿Qué le parece? Porque también ha traído un punto válido. No, yo estoy 100% de acuerdo con ella, que ninguna terapia que pueda causarle un mayor daño a un niño debe ser permitida. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo quiero que ella también esté de acuerdo conmigo, que no le podemos quitar a los padres y a los adultos representativos de esos niños la responsabilidad que tienen de instruir a esos muchachos. Tiene razón el pastor ahí, porque los que piensan, los que escriben ese argumento dicen: bueno, pero es que el Estado no es nadie para decirme a mí lo que tengo que hacer. Pero yo entiendo lo de la terapia. Hace falta que es muy defienda complicado ciertas esto. cosas de la población, y el Estado también necesita tomar acción cuando la educación no ha llegado al punto de que la gente entienda lo que está pasando. Porque aquí hablamos muy fácil de estas terapias, pero estas terapias incluyen tortura física. Yo no estoy de acuerdo con esa terapia. Entonces, también eso no se Disculpe, sabe. entonces hay diferentes tipos de terapia. Bueno, yo honestamente no tengo información de ese tipo de terapia agresiva que pueda forzar o obligar a un joven a aceptar una condición con la cual en su medio ambiente... Un tipo de tortura es inaceptable. Inaceptable, totalmente. Cualquier tipo de La tortura. agencia más antigua de terapia de conversión era Exodus International, que después de 40 años no solo cerraron, sino que sus 8 directivos fundadores escribieron cartas a GLAAD, a Human Rights Campaign y a todas las organizaciones importantes de este país de la comunidad gay y transgénero,
pidiendo disculpas del gran daño que habían hecho a los jóvenes durante 40 años. Pero, los fundadores de la institución más importante de terapia. Pero en ese sentido el gobierno fue responsable, que no le dio seguimiento a ese tipo de abuso. El punto mío, yo respeto el punto de ella, yo no estoy de acuerdo con terapias que puedan, por ejemplo, ese tipo de terapia que hacía Éxodo, según la información que ella comparte, yo no la apruebo. Ni como padre, ni como abuelo, ni como pastor. No puedo estar de acuerdo con eso. Pero yo quiero que entendamos que hay una cláusula en esa propuesta que le está quitando a los padres la autoridad y el derecho que tienen de formar el carácter de sus hijos. Está prohibiendo la terapia de conversión. No, por favor, yo tengo el documento ahí, revise el... La ordenanza dice prohibir a terapeutas profesionales con... ¿Qué dice? La ordenanza dice, entre otras cosas, prohibir a terapeutas profesionales con licencias y también a consejeros de involucrarse en las terapias de conversión o reparativas con menores, es lo que dice. Cuando usted va al documento en inglés hay un párrafo que añade otras cosas y de hecho pone códigos del estado de la Florida donde incluye a los padres. Entonces, esto es un asunto de información que debemos de transmitirle a nuestra audiencia, porque yo creo que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos ya en la edad adulta. Yo creo que lo que yo no puedo estar de acuerdo como papá es que se me quite a mí el derecho de guiar a mis hijos hasta los 18 años. ¿Qué camino? Se nos ha acabado ya casi el tiempo. ¿Cuál sería el mejor camino para ayudar a estos menores de edad que estén ante esta situación? Que los padres se eduquen, porque yo creo que lo más importante viene de nosotros y viene de la casa. Que entendamos que ser gay transgénero hace ya 40, 50 años que no está considerado una enfermedad, que no es nada dañino, que no está nada roto, no hay nada que arreglar. Lo que hace falta es que nos apoyen, que nuestra familia siga al lado de nosotros y que podamos llevar una vida tan común y tan aburrida como todo el mundo. Pero en cuanto a la ordenanza, la ordenanza, yo creo que si 30%, no, yo creo que si 30% de los estados en Estados Unidos hoy en día tienen ese tipo de prohibición, se dará en la Florida y se dará en el resto de Estados Unidos en los próximos 5 o 7 años. Yo creo que cualquier ordenanza que proteja la integridad de un ser humano es válida, pero también creo que cualquier tipo de ordenanza que vaya en contra de la autoridad y de la responsabilidad de los padres pierde su valor. Yo creo que nosotros los padres tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos con los valores que nosotros tenemos. Yo creo que es hora de que la familia tome responsabilidad de sus responsabilidades y que no culpe a grupos exteriores fuera de la casa de lo que está pasando con sus hijos. Es una responsabilidad familiar.